¿Cuál es el secreto oscuro detrás de la tasa del 0% de personas sin hogar en Japón? Japón se diferencia de cualquier otro país del mundo por las formas de vida con las cuales destaca su posicionamiento en el mundo. Eso es lo que demuestran las estadísticas. Aunque es una de las naciones más pobladas, presenta una altísima tasa de escasez de vivienda, la cual se puede calificar como nula. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, se está experimentando una grave crisis de falta de vivienda, con el número de personas que viven en la calle, la cual aumenta cada año. Japón parece haber encontrado la solución a un problema social, que pensaba que no tenía solución. Pero si miras más allá de los titulares, la situación empieza a verse muy diferente. Lo que sucede detrás de este aparente éxito revela una realidad perturbadora y oscura, sobre todo en la forma cómo es la vida de la sociedad japonesa y qué es lo que realmente está pasando bajo la superficie. La pregunta obligada es, ¿cómo logró Japón tener una tasa de falta de vivienda del 0%? ¿Y por qué en realidad no es una buena noticia para el país? Este es el secreto oscuro de cómo Japón resolvió la falta de vivienda. La explicación oficial. Según las estadísticas oficiales, Japón es un país con más de 125 millones de habitantes. Tiene alrededor de 3.000 personas sin hogar, aproximadamente el 0.003% de su población, que es mucho menor que otros países con tasas bajas de falta de vivienda como Suiza y años luz de países como Estados Unidos. Si se revisa, ¿por qué exactamente? Bueno, hay varias razones que se suelen mencionar como la causa de esta baja tasa. Así pues, en primer lugar, estar sin techo es en realidad muy difícil en ese país y en la cultura japonesa está muy estigmatizado. Según el fundador de una organización sin ánimo de lucro que apoya a las personas sin hogar en Japón, no hay una cultura de compasión por las personas sin hogar en el país, pues suelen ser vistas como personas que solo tienen la culpa de su situación, las cuales no merecen ninguna ayuda. Si se toma en cuenta que la mayoría de las personas sin hogar en Japón son hombres, quienes tradicionalmente se espera que sean autosuficientes y su fracaso en hacerlo se ve como una vergüenza, tanto por el público como por ellos mismos, pues como resultado de estudios realizados, las autoridades tienden a dificultar el hecho de no contar con un techo más que en la mayoría de otros países. Cualquier tipo de mendicidad en público está prohibido por la ley. Las personas sin hogar tienden a ser empujadas fuera de la vista y ciudades como Tokio, que son conocidas por implementar lo que ha llamado arquitectura anti-sin techo u hostil, como parques que se cierran por la noche para que la gente no pueda dormir allí, o bancos y otros elementos urbanos. Estas instalaciones están diseñadas específicamente para hacer incómodo el tumbarse, o dormir o sentarse durante mucho tiempo en ellos, con el fin de desalentar a las personas sin hogar a permanecer en estas zonas, y así hacer que sea un tanto difícil como socialmente inaceptable estar sin techo, lo que contribuye a una baja tasa, ya que es algo que la mayoría de la gente intenta evitar a toda costa, aunque hay que revisar las causas que originan el problema. Lo que también ayuda realmente son algunas de las políticas únicas establecidas en Japón, que aunque no están diseñadas para reducir la falta de vivienda, ayudan a hacerlo. Japón tiene leyes muy estrictas, básicamente sobre cualquier droga que no sea el alcohol y castigos muy severos, y como resultado, solo el 1.6% de la población japonesa ha probado drogas distintas que el alcohol en su vida. Si se toma en cuenta, en comparación con el 46% de los estadounidenses, significa que la adicción a las drogas en Japón apenas es un problema, y según Tom Gill, un antropólogo social con sede en Japón, este es otro factor clave. Al mismo tiempo, Japón tiene un sistema de salud muy robusto, lo que también es significativo, ya que del 30 al 35% de las personas que experimentan la falta de vivienda en Estados Unidos tienen una enfermedad mental, y mientras que en Japón las personas con enfermedades mentales graves tienden a ser colocadas en instituciones de salud mental, mientras que en Estados Unidos a menudo acaban en la calle. Finalmente, Japón tiene una vivienda relativamente accesible, porque construye más casas que cualquier otro país democrático desarrollado, a diferencia de la mayoría de los países occidentales. Esta problemática refleja que construir viviendas se ha vuelto cada vez más difícil debido a diversas regulaciones. Japón tomó el camino opuesto y tiene muy pocas restricciones, lo que hace que sea muy fácil construir cualquier casa y hacerla relativamente asequible a los ciudadanos. La realidad oscura.
La realidad japonesa es mucho más sombría y hay muchas más personas sin hogar en ese país, pero están escondidas fuera de la vista y de las estadísticas del gobierno. Así que, ¿cómo es posible? Pues en los años 90, Japón sufrió una grave crisis económica cuando se derrumbaron los mercados de valores y bienes raíces. En los años siguientes, se hizo extremadamente difícil conseguir un trabajo regular y estable con un salario decente, en donde millones de personas tuvieron que sobrevivir con trabajos temporales o de medio tiempo, con bajos salarios. Muchos de ellos nunca lograron recuperarse y se convirtieron en la generación perdida de Japón. Cabe señalar que muchas personas quedaron sin estatus, sin lugar en la sociedad y sin un futuro, lo que trajo como consecuencia que muchos de ellos no pudieron mantener un apartamento y pagar el alquiler todos los meses, incluso en un Japón relativamente asequible, pero al mismo tiempo harían cualquier cosa para evitar vivir en las calles, evitar la vergüenza y el estigma de la sociedad en la que viven. Y así surgió el fenómeno de los ciber sin techo. Básicamente, Japón tiene una amplia red de cafés de internet y manga, abierto las 24 horas del día, donde la gente paga por hora y puede quedarse todo el tiempo que quiera. Y desde los años 90, muchos miembros de la generación perdida de Japón han empezado a usarlos como refugios temporales. No tienen camas, pero la gente suele dormir en cubículos del ordenador. Y con el tiempo, los cafés ampliaron sus servicios para ofrecer comida, bebidas, ropa interior limpia o duchas. Poco a poco esto se convirtió en una industria en sí misma. Y hoy en día los cibercafés son básicamente un concepto japonés único de albergues comerciales para personas sin hogar, que hay que pagar uno mismo, lo que por cierto no es nada barato. Los precios por pasar la noche en una pequeña cabina cuesta entre 17 y 28 dólares. Los refugiados de los cibercafés, como se les conoce en Japón, suelen tener algún tipo de trabajo temporal o de medio tiempo, con un salario bajo que no les alcanza para alquilar un apartamento, pero pueden permitirse pagar unas horas en un cibercafé cada noche. Estos refugiados de los cibercafés son personas sin hogar, no tienen una casa ni una dirección permanente y están excluidos de muchos aspectos de la vida, pero no lo parecen. No duermen afuera y trabajan y hacen todo lo posible para mantener una apariencia afeitada, limpia, educada y bien cuidada para evitar la vergüenza que supone ser un sin techo en Japón. Por eso, las estadísticas del gobierno sobre las personas sin hogar en Japón se consideran subestimadas. Las organizaciones no gubernamentales estiman que el número real de personas que viven en las calles en Japón es al menos 3 veces mayor a la que dice el gobierno. Claro está, sin tener en cuenta a las personas sin techo cibernéticas que se alojan en cibercafés. La mayoría de las noches dura al menos unas horas. Si se incluyeran, el número real sería radicalmente diferente y alarmante. Es importante señalar que en el año 2020 se estimó que al menos 15.000 personas viven en cibercafés solo en Tokio, 5 veces más que el número oficial de personas sin hogar en todo Japón. Ahora bien, de alguna manera, este fenómeno de los ciber sin techo puede verse como positivo y una solución transitoria por un lado. Ayuda a la gente a evitar caer en lo más bajo de la sociedad. Por otra parte, les permite mantener cierto nivel de dignidad aunque no tengan un hogar. Pero al mismo tiempo, la existencia de los refugiados del cibercafé demuestra los increíbles problemas que tiene la sociedad japonesa como un todo. Sin embargo, se puede afirmar que un tercio de toda la fuerza laboral japonesa, más de 22 millones de personas, son trabajadores temporales o con un tiempo parcial. No por elección, sino porque no pueden conseguir un trabajo regular a tiempo completo. No todos ellos son personas sin hogar, pero la mayoría de ellos solo cobran el salario mínimo y les cuesta pagar un alquiler normal, y no tienen perspectivas de que su situación económica mejore mucho. Es importante mencionar que aunque la tasa oficial de personas sin hogar en Japón es mucho más baja que la de Estados Unidos, el porcentaje de personas que viven en la pobreza es en realidad más alto en Japón que en los Estados Unidos. En ese país son menos los que viven en la calle, mientras que en Japón muchos de ellos acaban en la periferia de las ciudades, principalmente en Tokio, atrapados viviendo en cibercafés y hoteles cápsula, lo cual se convierte en un ciclo interminable. Ante la posibilidad de no tener un trabajo adecuado para conseguir un apartamento y no poder hacer una vivienda, para obtener un trabajo adecuado, buscan soluciones temporales para vivir bajo un techo. Esto es debido a la presencia social. Prefieren permanecer invisibles y la sociedad también lo prefiere. Es un problema que se mantiene fuera de la vista de todo el mundo. No se puede ignorar fácilmente, pues el gobierno puede seguir afirmando una tasa de personas sin hogar del 0%, lo cual reflejan en las estadísticas. Lo que es cierto es que por debajo de ella hay un símbolo de todas las cosas, las cuales salieron mal.
con la economía japonesa y un problema que está aquí para quedarse, ya que el número de los sin techo invisibles sigue creciendo todos los días. Si te gustó el video, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.